Mónica Moreno y los voy a estar acompañando en estas sesiones sobre lo que es el cuidado integral, cuidado básico y de confort en la seguridad del paciente. Es un orgullo para mí formar parte de esta casa formadora del Centro San Camilo, en donde están llevando a cabo ahorita todo lo que tiene que ver con los pacientes paliativos. En la sesión anterior vimos sobre lo que es la nutrición y en el paciente en cuidados paliativos, y los dejo con este video. Ya sabemos que los cuidados paliativos son una rama de la medicina que se encarga de aliviar y prevenir el sufrimiento, así como de brindar una mejor calidad de vida en las personas que padecen una enfermedad grave, crónica o terminal y que tienen necesidades de nuestro acompañamiento. Bien, algunos de los principales síntomas, disculpen que todavía estoy aprendiendo cómo usar esta pantalla, algunos de los principales síntomas o molestias en los que se enfocan los cuidados paliativos son el control del dolor, el tratamiento de la depresión, el manejo de la ansiedad, el tratamiento del delirium, la fatiga, la disnea, el insomnio y algunos más que ahorita voy a mencionar. ¿Dónde entra la nutrición en todo este manejo? Pues prácticamente en cualquiera de los síntomas que escojan. Porque bueno, cuando comemos estamos otorgando sustancias específicas, no solamente al sistema nervioso central, sino a todos los sistemas y que van a impactar, por ejemplo, voy a tomar insomnio, ¿no? Entonces, cuando uno de nuestros pacientes padece de insomnio, pero yo le estoy dando en la nutrición magnesio, el magnesio es un precursor de la melatonina y la melatonina es el regulador del sueño. Esto sucede en cualquiera de los pacientes o en personas sanas, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablo de nutrición, puedo corregir, ayudar, disminuir, mejorar cualquiera de los síntomas que están aquí, ¿de acuerdo? Muy bien, voy a mencionar algunos otros. Náuseas, por ejemplo. Cuando consumimos alimentos secos disminuyen las náuseas. Cuando tenemos estreñimiento y aumentamos la cantidad de fibra y el agua, nuestro paciente va mejor o mayor número de veces al baño, con más facilidad. No, es un paciente el que no tolera la fibra porque aparte del estreñimiento tiene un intestino irritable. Ok, entonces podemos dar enzimas, ¿no? Podemos dar probióticos, podemos promover a través del consumo de algunas, por ejemplo, hierbas de olor o de algunas plantas medicinales en forma de infusión o de té, o dentro de los caldos, o a lo mejor en una maceración en el aceite de cocina. O sea, es decir, podemos intervenir en cualquiera de estas síntomas, ¿no? Para mejorarlos. Buenas tardes, mi nombre es Moni Moreno y el día de hoy vamos a tener la sesión de Cuidados Básicos 1. Venimos de una información de lo que es la nutrición en el paciente postrado en cama. El día de hoy veremos lo que son los cuidados básicos para garantizar la seguridad y el confort del paciente. Como bien les mencioné, en los cuidados siempre va a haber un momento mori. Y el momento mori es que nosotros tenemos que estar en la atención directa con los pacientes paliativos para poder estar ofreciendo la calidad para un acercamiento de días dignos en el momento de la muerte. Servir es mucho más que dar con las manos algo que se tiene con el corazón. Cuando nosotros estamos otorgando los cuidados es un cuidado total y tendríamos que reflexionar hacia quién soy, estoy aquí para... Y eso es como si estuviéramos diciéndole a los pacientes cuando estamos a un lado de ellos. Para hablar de los cuidados que se otorgan, tendríamos que hablar de Cecily Saunders. Cecily Saunders fue enfermera primero y en esto de dar la atención hacia los dolientes, ella veía que el sufrimiento era más emocional y no sabía de qué manera abatir el dolor. Y ella sugirió en los hospices que se otorgara un cuidado total y de eso sale el nombre de cuidado total. Cuidado total significa que se va a otorgar el cuidado de manera especial con un enfoque centrado en la persona. Cecily Saunders, al momento de dar el cuidado de una forma global y meramente, no solamente se tenía que otorgar un control del dolor ni de síntomas, ella
dio todos los parámetros que se deberían de valorar desde la parte espiritual, desde la parte emocional, física y sobre todo la seguridad de los pacientes que estaban al término de sus días. ¿Qué es cuidado? El cuidado denota una acción, tanto una acción social y sanitaria dirigida a la persona que está en este momento tratando de sobrevivir a ciertos síntomas que le están ocasionando dolor o sufrimiento, de tal manera que estas personas carecen de la pérdida de la autonomía personal y necesitan la ayuda para realizar estos actos esenciales para la vida diaria. Para eso requieren un cuidador principal. El cuidado es en un momento de agotamiento, el cuidado que requieren ellos es como esta energía que ellos no están teniendo para salir adelante ante las circunstancias. Y el cuidado terapéutico que nosotros vamos a asumir ante la enfermedad es tratar de cuidar a la persona en vez de curar. En las formaciones asistenciales, en el área de la salud, a nosotros nos forman y nos capacitan para que podamos dar atención en la parte curativa, lejos de la parte de sanar y resolver los síntomas. En cuidados paliativos no, el enfoque y el objetivo principal va a ser que nosotros paliemos el dolor, demos calidad de vida en vez de cantidad de vida. Para estos cuidados es muy importante el binomio que se otorga en la familia. La familia es fuente principal, ya que la cultura y el paciente, las relaciones que se tienen están muy relacionadas con la evolución de la enfermedad. Durante la enfermedad y la agonía y al final de la vida, la familia es el pilar fundamental. Y en esta acción positiva se realizará que cada uno de ellos es importante para que estén valorando todas las condiciones en las que está el paciente y en las que está también el entorno familiar desde el contexto social y emocional. Cuando tratamos de aliviar el dolor, la disnea, el apetito y el enfermo, los resultados deberían de ser satisfactorios, de manera que el familiar cuida hasta la extenuación al usuario o al paciente o al doliente, pero no solamente en el plano físico, sino que también tendrían que revisar qué está pasando con la parte emocional. Del mismo modo, cuando un paciente que es consciente de esta sobrecarga de la enfermedad, cuando se lo otorgan con calidad y con calidez, él valora y de alguna manera él ve de una forma positiva el apoyo que todos los que estamos en el voluntariado o que estamos ofreciendo la calidad y el cuidado, se los estamos dando de una manera digna, se los estamos dando de una manera con calidad en la atención. El equipo asistencial entonces debe de transformarse de un equipo asistencial a un equipo cuidador. Este equipo cuidador ya no va a ver el objetivo sobre la curación, sino sobre el cuidado, sobre paliar el dolor, ¿sí? Entonces, en vez de curadores, nos convertimos en sanadores. El cuidado como medio y la calidad de vida nos ayuda a que el paciente tenga un confort, una tranquilidad y también que la finalidad debe de ser que nosotros disminuyamos la gravedad de los síntomas o la complejidad de los síntomas y que evitemos el sufrimiento en las personas que están sobre todo postradas en cama y que pierden cierta autonomía. La meta fundamental entonces de los cuidados con confort es darle la calidad al paciente y a la familia sin intentar alargar su supervivencia. Y estas necesidades se van a basar en las necesidades físicas, en las necesidades emocionales, en las necesidades espirituales, pero sobre todo en las necesidades sociales para que en equipo podamos nosotros darle mejor la asistencia a los pacientes. Dos de los aspectos entonces del cuidado básico en lo que nos vamos a detener esencialmente van a ser la comunicación, la forma en cómo les hablamos a nuestros pacientes y sobre todo verificar las necesidades alteradas. ¿Qué son las necesidades alteradas? Las necesidades alteradas vienen siendo cada síntoma que refleja el paciente sobre la forma en que respira, sobre la forma en cómo se está siendo nutrido, la forma en cómo elimina. Y entonces las necesidades alteradas tienen un ítem y tienen una calidad formal en la forma en cómo vamos nosotros a otorgar los cuidados. Hay prioridades y la prioridad en un paciente que está en cuidado paliativo siempre va a ser la respiración, después la alimentación, después va a ser la eliminación y después va a ser que verifiquemos que esté resguardado con la seguridad del riesgo de caídas.
o del riesgo de golpearse. Entonces la comunicación debe de ser una forma para cubrir las necesidades de la afectación del paciente. La comunicación que nosotros le vamos a dar y la comunicación que vamos a recibir de él para poder establecer el plan de cuidados máximo. Dentro de nuestro cuidado se nos olvida con cierta frecuencia que estas herramientas, la más importante es la comunicación, la empatía y sobre todo el respeto hacia la intimidad del paciente. La comunicación es un proceso para ser partícipe de lo que pienso, de lo que siento y de lo que quiero hacer. De manera que nuestra escucha deberá ser activa y este proceso de ser un proceso pasivo se convierte en un proceso activo. Podemos decir entonces que escuchar es un proceso pasivo y en ambos tenemos que poner toda nuestra atención de cómo estamos reflejándole al paciente y nuestra atención de cómo estamos recibiendo esta comunicación de parte del doliente. Lo que no se tiene no se puede transmitir, de manera que si yo no tengo, ¿sí?, una comunicación asertiva y si yo no tengo la información adecuada para poder ejercer ciertos cuidados básicos, muy difícilmente lo voy a poder transmitir. Voy a estar insegura al momento de estar comunicándome con el paciente o el doliente. En el cuidado de una persona en la enfermedad y ante la muerte, la comunicación en algunas veces, la mayor tecnología que podemos emplear es nuestra voz. Modular nuestra voz, dejar de decir palabras altisonantes, valorar cómo está nuestra emoción, porque nuestro lenguaje corporal es más fuerte que el lenguaje verbal. Esto va a ser fundamental y van a tener una función de bastante importancia. Entonces, la primera función que es en la comunicación es informar, asesorar y enseñar. ¿A qué se refiere esto? Vamos a informar al paciente y a la familia todos los procedimientos que vamos a realizar. Vamos a asesorar en las dudas que tengan y vamos a asesorar también al paciente cualquier duda que tenga de si le va a doler, si de alguna manera esto le va a implicar que su evolución se tarde, que se sienta mejor o peor, y esto va a determinar el tipo de cuidado que nosotros vamos a realizar. La segunda parte fundamental es que nosotros nos vamos a informar y vamos a aprender y comprender todo lo que implica el cuidado de soporte total, todo lo que implique el riesgo de que nosotros caigamos en esta parte de no saber qué estamos haciendo y no darle una atención adecuada al paciente. El cuidado entonces debe de ser regido por la beneficencia. Tenemos 4 principios bioéticos, que es el de beneficencia, hacer siempre el bien, el de no maleficencia, por ningún motivo hacer algo que le perjudique al paciente, al doliente. El tercero es el de justicia, hacer todo en equidad, porque todos tenemos derecho a la salud y también tenemos derecho a una evolución digna y a una evolución, a un acompañamiento ante la agonía y en la muerte también. De manera que el cuarto principio fundamental en la bioética para la atención a los pacientes va a ser el principio de autonomía. Nosotros tenemos que estar bien seguros de que el paciente todavía puede y tiene la capacidad mental, física e intelectual para poder tomar decisiones sobre su tratamiento, sobre las condiciones en que él se encuentra. Jamás vamos a poder cuidar bien y proporcionar el principio de beneficencia a una persona o en su enfermedad o en la fase terminal si le impedimos que él ejerza su propia autonomía. Sus opiniones, sus deseos y sus preferencias nos deben de servir de guía y nos servirán de guía para asesorarle, para enseñarle, para aconsejarle sobre los cuidados que se van a llevar a cabo. La relación de cuidado plantea entonces la existencia de 2 partes distintas. Una, que es el enfermo y su familia, con múltiples malestares que pueden estar subjetivos u objetivos, pero para ello, que son reales. Siempre debemos de creerle al paciente que tiene dolor, o que tiene dificultad para obrar, o que tiene dificultad para respirar. A veces lo obvio no lo vemos, y ellos nos tienen que referir, y es cuando nosotros interactuamos en una comunicación asertiva con ellos. De manera que el equipo cuidador debe de ayudar a solucionar la dificultad que ellos tienen para expresar. La otra condición es que la comunicación en el cuidado con confort es una relación asimétrica.
de forma que las partes que necesitan, siempre vamos a necesitar nosotros de la familia, como del equipo transdisciplinario si el paciente lo estamos cuidando y el paciente está en un área hospitalaria. Normalmente los pacientes de cuidados paliativos están en casa. Esa es la misión de todos los paliativistas y del voluntariado, ofrecer los servicios y hacer extensiva esta atención a las áreas, a los domicilios, en donde les ofrezcamos un ambiente cálido, un ambiente de confianza, un ambiente de calor de hogar. En la comunicación se debe de ser especialmente cuidadoso para no lesionar o cambiar las preferencias y los valores del paciente. Aquí nosotros tenemos que posponer nuestras propias creencias y respetar lo que nos esté manifestando el paciente. Si él dice, en este momento quiero hacer una oración, pues nosotros acompañamos desde el silencio si no sabemos hacer una oración, pero si sabemos hacerla, tendremos que tomar la iniciativa y decir, yo inicio y usted continúa. Esto es algo que les ayuda mucho a ellos y los hace sentir seguros y los hace sentir importantes con nosotros. Cuidar con cuidado es algo que ha sido continuo en nuestra vida. No sé si en algún momento ustedes han escuchado cuando les dicen, cuidado, porque te puedes caer, cuidado, porque te puede pasar esto. Entonces la palabra cuidado, más que ser un servicio o una herramienta, era un motivo de riesgo, era un motivo de alerta, ¿no? Cuida esto. Aquí no, en los cuidados paliativos, nosotros vamos a ver esto, lo vamos a tomar de cuidar con cuidado. ¿Cómo va a ser esto? Vamos a cuidar todos los aspectos que conllevan en la atención domiciliaria o en la atención hospitalaria dentro de la parte paliativa con mucho cuidado. Es hacer contacto con mucho tacto. ¿Y cuáles son las primeras cosas en donde debemos que tener mucho tacto para realizarlas? El baño. Normalmente los pacientes cuando son aseados, ellos se aseaban y normalmente cuando vamos nosotros a hacer nuestras necesidades o eliminar nuestras necesidades, pues no vamos acompañados, siempre vamos solos y procuramos que sea un evento muy íntimo. Sin embargo, en ellos que han perdido ciertas capacidades para realizarlo y cierta autonomía, nosotros los tenemos que asistir, de manera que en el curso de nuestra atención, nosotros tenemos que ofrecer el baño en cama, el aseo de genitales, el aseo de boca, el aseo ocular, el aseo de su cabello, y esto para ellos es muy amenazante porque es invadir, entrar en un terreno sagrado que es las partes más íntimas de ellos. Entonces el paciente también puede perder el control de esfínteres y tendríamos que cambiarle el pañal, y esta parte de intimidad se ve trastocada porque de alguna manera, como les decía, no estamos tan acostumbrados a exponer nuestros genitales y menos a personas que son a veces de nuestra propia familia, porque nos hace sentir mucha pena, mucho pudor. Aquí el cuidado entonces debe de ser doble, debemos realizar nuestra acción con cuidado, es decir, con el empeño suficiente para no dañar ni molestar ni la piel, que es con la que vamos a entrar en contacto a la hora de la limpieza, pero tampoco sus emociones ni su integridad. Y algo que me gusta mucho del padre Silvio Marinelli cuando habla sobre tocar con cuidado el alma del otro y tocar con cuidado el cuerpo del otro, es que debemos de cuidar al otro como si fuera su parcela más sagrada. Parcela es un bien es todo lo que tengo y mi cuerpo es un bien. Y entonces cuidar la parcela del otro es cuidar lo más sagrado que tenemos, que es la integridad del otro. Cuidando la intimidad con cuidado. Existen condicionantes que determinan la relación necesaria para que surja una intimidad del cuidado. Estos atributos son la confianza, que es decir, la virtud para que el otro confíe en mí y para que yo confíe en lo que estoy haciendo. Y si el otro deposita la confianza de su cuerpo, de sus emociones y de sus sentimientos y nos confía en algún momento ciertas circunstancias que pudieran ser secreto, yo tendría que respetar esta parte siempre y cuando no ponga en riesgo su vida. Y también otra de las características es la competencia que tengo yo, que es la capacidad para comunicar y para escuchar. La comprensión
esta va más allá de la empatía. Empatía es un término muy usado en donde dice hay que ponernos en los zapatos del otro. Dentro de los cuidados paliativos es comprender lo que me está comunicando el otro, visualizar lo que está manifestando con su cuerpo para poder sentir como si yo estuviera sintiendo esto y a mí como me gustaría ser tratado. Esa es empatía en los cuidados paliativos. Entonces la comprensión va más allá de la empatía porque tenemos que dar respuestas asertivas y lógicas ante el sufrimiento humano. Debemos tener entonces siempre presente otro aspecto de la intimidad, lo íntimo, lo que acabo de decir ahorita sobre la parcela más sagrada. Lo que no se muestra y lo que constituye algo más propio, marcando la propia libertad que acompaña al ser humano durante toda la vida y ante los momentos de su muerte. La intimidad, por lo tanto, entonces tendría ahora una acepción muy distinta y la intimidad es como la parte más reservada que se guarda cada quien para sí. De tal manera que lleva a encontrar la felicidad, aquello que se refiere a lo más particular en cuanto a los pensamientos, a los afectos o los afectos más ocultos. En algunas ocasiones alguno de ellos se muestra débil o frágil para poder decir, no quiero que me atienda X persona. Y X persona puede ser alguien significativo para toda la familia. De tal forma que el que cuida no entra. Nosotros como cuidadores no entramos en esta parte íntima y sagrada de la persona, visto desde este enfoque, pero debemos de tener la experiencia para poder respetar, pero también para poder transmitir desde otra forma algo que lo lleve a su máximo bien, a que él se encuentre en mejores condiciones. La técnica entonces se convierte en un medio del cuidar con cuidado. Con relación a las técnicas, nuestro doble cuidado debe de ser la indicación de, primero, explicarle la técnica que se va a realizar y darle la seguridad y la confianza de que el procedimiento va a salir lo mejor posible. La segunda es ofrecer el confort y la calidad de vida sobre las necesidades básicas. Y la tercera es paliar el dolor y las molestias para evitar que el sufrimiento esté latente. Ese debe de ser nuestro objetivo, el confort y el bienestar del paciente dentro de lo posible, garantizando con ello una continuidad en los servicios que estamos ofreciendo y revalorar los planes de cuidados. Todos los días se tiene que valorar cómo voy a entrar y qué es lo que voy a ofrecer y qué es lo que necesita el paciente o el doliente. La valoración entonces deberá basarse en 3 parámetros fundamentales. La observación de lo que estoy viendo, de la condición o de la evolución o de la emergencia con que debo de actuar y la comunicación de la evaluación diaria. Esto lo vamos a reportar nosotros en una bitácora o en el enlace de turno con la persona que va a recibir y que va a ser el siguiente cuidador o con los familiares o con el médico si nosotros tenemos esta comunicación directa con ellos. De manera que la dinámica para evaluar los síntomas va a ser en base al diagnóstico, en base a la condición del paciente y en base a lo que son las medidas que se deben de otorgar. 5 son los puntos básicos que vamos a cuidar en esta primera sesión y durante todo el acompañamiento. La higiene corporal, que viene siendo todo lo que tiene que ver con cabello, cuerpo, genitales, cara, dientes, ojos, oídos. El cuidado que se debe de tener de resguardar la piel y la humedad, los cuidados de la piel, que viene siendo si el paciente tiene mucho tiempo postrado en cama o lo tenemos que hacer movilizaciones para poder evitar que tenga mucha compresión en el colchón o en la silla o en el reposet y que esté lubricado, que no esté seco, porque se pueden hacer pequeñas úlceras o pequeñas grietas en la piel. La prevención de caídas, sobre todo los pacientes, si están semi-inconscientes, necesitaríamos nosotros verificar que tengan los barandales, que las sillas tengan bien su freno de mano, que estén resguardados con almohadones alrededor para evitar que el desplazamiento pudiera ocasionar alguna lesión. La alimentación, que fue el bloque, la sesión que nos dio anteriormente la maestra Judith, en cuanto a qué tenemos que cuidar cuando ya estamos en la atención directa, pues por lo pronto lo que sí les puedo mencionar es que cuando ustedes vayan a hacer algún procedimiento, no dar los alimentos minutos antes ni minutos después, porque el dolor puede ser de alguna manera muy fuerte o
tener dolor la persona que estamos atendiendo, y si nosotros le damos un alimento, él va a fijar el alimento, el olor, la textura, con el procedimiento que le estamos realizando, y entonces puede tener el recuerdo aversivo sobre eso, y entonces la alimentación se le puede dificultar. Y la otra que podemos ver es las funciones de eliminación. Las funciones de eliminación corresponden a la orina, a las heces, de qué manera que no tenga un impacto fecal, que pueda él eliminar las heces y la diuresis de una manera continuada para evitar complicaciones o alteraciones del tracto digestivo o del tracto urinario. Como bien lo mencioné, entonces la higiene corporal se va a basar en la ducha, baño en cama, aseo del cabello, afeitado y depilación, cuidado de los pies, cuidado de las manos, cuidado de la boca, cuidado de los ojos, cuidado de los oídos, cuidado de la nariz y también cuidado en la vestimenta. Evitar prendas o textiles que le irriten o que le puedan causar alguna alergia o que sean muy bromosos y que le impidan el confort estando en cama o estando sentado. En cuanto a los cuidados de la piel, pues prevención de las úlceras por la presión que ejerce el cuerpo sobre el objeto o la silla o la cama o el colchón en donde están los pacientitos, la zona donde pueden aparecer las úlceras por presión, que viene siendo donde tenemos más peso, cuando los pacientes están acostados, donde tienen más peso son en la parte de los omóplatos, en el sacro, detrás de las caderas y sobre todo en los talones, que son las partes que más se pueden erosionar y pueden producirse las úlceras. Y causas que favorecen a la aparición de úlceras. La inmovilización es el factor número 1 para que puedan aparecer úlceras por presión, y la falta de movilización de nosotros y ponerlos de manera lateral. Vamos a profundizar después en todos los movimientos y el tipo de movilización que podemos hacer en ellos para evitar las úlceras por presión. En cuanto a la alimentación, entonces tendríamos que valorar grasas, proteínas, hidratos de carbono y consejo que ya se los mencioné hace unos instantes, el olor en los horarios de atención, en los horarios donde se vayan a hacer procedimientos para eliminar el dolor o que se pudiera producir el dolor, evitar. Las funciones de eliminación, verificar qué pasa con la diarrea o si está estreñido o si tiene una incontinencia urinaria. Y en la prevención de caídas vamos a valorar los factores que intervienen en las caídas, como en el baño, a la hora que lo movemos de cama hacia la silla, de la silla hacia la cama, o que si él quiere deambular, la persona quiere deambular, ¿cómo lo vamos a ir sosteniendo? A eso se refiere. Y otro tipo de riesgos que viene siendo los riesgos que pueden tener ellos cuando están conscientes y que de alguna manera empiezan a tener mareos, empiezan a tener alguna alteración y no estamos cercanos nosotros y se pueden golpear con cualquier objeto. Funciones específicas del cuidado tenemos 3, las funciones cuidadoras, las funciones preventivas y las funciones sintomáticas. Las funciones cuidadoras siempre va a ser las que ya hablé, por eso es el bloque número 1, por eso es la sesión número 1. Los cuidados preventivos en su fin es evitar todos los problemas que suelen desarrollar con frecuencia este tipo de pacientes, tanto en la boca como el estreñimiento, los sangrados, y sobre todo los pacientes que están sometidos a quimioterapia, es muy probable que presenten pequeños grandes sangrados, pequeñas irritaciones en ciertas partes, o que los hongos lleguen y se enconen en la parte de la boca o en alguna parte del cuerpo, sobre todo en genitales. Los cuidados sintomáticos entonces se van a referir específicamente a los síntomas que estén presentando de acuerdo a la alteración que tiene en ese momento disminuida o que tiene exacerbada. En este caso son aquellos que se realizan para intentar resolver o paliar los estados patológicos de enfermedad, eso es patológicos, que van apareciendo tanto como la micosis, que son los hongos, las úlceras, que son las heridas que se provocan en la piel y que pueden llegar a hueso, la anorexia, que es la falta de apetito, la constipación abdominal, que es cuando tenemos estreñimiento y tenemos así nuestro abdomen globoso, y la disnea, que es la dificultad para respirar. La función protectora y garante, como su nombre lo dice, nosotros vamos a proteger, que se prevenir de lesiones y que tenga una seguridad en el confort. Y también tenemos que prevenir no darle técnicas, no aplicar técnicas que sean innecesarias.
Acuérdense que nuestro objetivo principal es dar calidad de vida en vez de cantidad de vida. En vez de días, vamos a dar que esos pocos días o el día que tengan ellos ya para el resto de su vida, que lo estén gozando sin tanto martirio, sin tanto afectarlos, sin tanto manipuleo. Y entonces vamos a cuidar la mecánica corporal, tanto del paciente como de nosotros. A la hora de movilizarlo, nosotros debemos de llevar ciertos requisitos para saber cómo lo vamos a movilizar sin que nosotros nos afectemos y sin que en un momento de debilidad o de falta de posición en la técnica adecuada, nosotros podamos soltarlo o descuidarlo. Y también tiene que ver con que valoremos el reposo y el estado del sueño, que ellos tengan un sueño conciliador y reparador. Los cuidados sintomáticos entonces van a realizarse a través de resolver o paliar los estados patológicos que van apareciendo. Y la función protectora va a ser a través del principio de autonomía. Siempre le tenemos que tomar en cuenta al paciente o al doliente lo que él esté manifestando y lo que requiera. Y cuidar con cuidado significa reconocer la dignidad y el valor de la persona que está enferma. ¿Qué se puede aprender del cuidado a una persona enferma y cercana a la muerte? El primero es a descubrirlos. Vamos a superar nuestros propios prejuicios y temores ante el proceso de morir y de la muerte, de tal manera que todas las personas que estemos en la parte paliativa tendríamos que ver cuál es mi concepto de muerte y cómo estoy yo preparada para mi propia muerte, porque si a mí me da miedo mi propia muerte, me va a dar mucho miedo tocar el tema y no voy a querer que en ese momento tan trascendental y tan importante, de tanto significado para la vida de él y para la vida de los familiares, yo no quiero estar en ese momento porque yo no sé de qué manera abordarlo. Vamos a aprender a escuchar, no solo a oír. Oír todo lo hacemos. Escuchar va más allá que solo oír los ruidos y oír lo que nos dicen. Escuchar es comprender lo que el otro está diciendo y a darles una información adecuada a lo que solicitan sin mentiras añadidas. Vamos a estrechar su mano hasta el final. Cuando nosotros hacemos cualquier tipo de acompañamiento, ya sea en la alimentación, en el baño, en la movilización, nosotros siempre tenemos que estar tocando con mucho tacto a el doliente, al enfermo, de manera que no se debe de perder de vista en dónde está él y podemos hacer hacia los lados nuestra función sin dejar de tocarlo, sin dejar de mirarlo. También vamos a aprender a estar serenos frente al sufrimiento y ante la muerte. También vamos a reflexionar y pensar qué cuidados nos resultaron más difíciles de soportar y qué persona nos causó agobio, cuya muerte también nos causó alivio. Y aquí ya entra parte de la tanatología y del acompañamiento en duelo. Hay personas que viven un duelo anticipado porque los pacientes duran mucho tiempo en agonía o en cronicidad de su vida y de alguna manera a nosotros cuando mueren los mismos familiares o el mismo paciente dice, yo ya le pedí a Dios que me lleve. Los familiares dicen, si mi familiar está sufriendo, yo ya le pedí a Dios que se lo lleve, ¿no? Entonces a eso se refiere tener un duelo anticipado, que nosotros podemos elegir estar con más dignidad en este acompañamiento, respetando la voluntad de Dios, pero también pidiéndole a Dios que si es para su máximo bien lo que va a ocurrir, que se desarrolle, que el desenlace de la muerte sea de una manera más idónea, ¿sí? Más tranquila. También nos enseña a descubrirnos, a mantenernos en equilibrio, ya que de la misma manera en que damos, recibimos. Y si estamos en disposición para ello, nos enseñarán también los cuidados con cuidado que necesitamos aprender para lograr cuidar con bastante cuidado. Con relación al cuidado final al paciente agónico, me gustaría que tuvieran muy presente que aunque disminuyen los sentidos, todos sus órganos de los sentidos pueden estar disminuidos, lo que hasta el final siempre va a estar presente es la parte auditiva. Podemos tener pacientes con tubo, con ventilación asistida, ya en etapa terminal, y ellos siempre van a estar oyendo. Algunas experiencias cercanas a la muerte de algunos pacientes que han estado en coma y que han regresado, han dicho que escuchaban todo y que observaban todo.
Entonces, el oído es lo último que se pierde, nunca hay que dejar de tocarlos, siempre hay que estarlos tocando y siempre hay que acariciarlos y nunca dejarlos solos. Recordemos que somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. Esta es la bibliografía. De alguna manera, la tarea que yo les voy a dejar el día de hoy es que ustedes analicen y reflexionen sobre cómo se cuidan y cómo desearían ser cuidados en caso de ser un enfermo paliativo y cómo les gustaría que fueran acompañados en el momento en que fuera su etapa final de la vida. Ha sido un placer compartir con ustedes esta información desde mi ser enfermera, desde mi ser paliativista y los espero para la siguiente sesión, que viene siendo Cuidados Básicos número 2, en donde hablaremos sobre los signos vitales esenciales en la vida y sobre los tipos de vías de administración de fármacos. Vamos a hablar un poquitito sobre lo que es el cuidado en el dolor. Que tenga bonita tarde.